Dentro de esta habitación tú consigues más de 600 juguetes eróticos sexuales, entonces en los que consigues niñas y niños. El cuarto del amor nace aproximadamente hace 8 años atrás. Yo anteriormente me dedicaba a viajar y entre uno de mis viajes conocí una chica que ejercía su trabajo de meretriz. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video. Si por casualidad estás acá por primera vez, me presento. Mi nombre es Josué Morales, me dicen Jos. De una te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Acá en el botón rojo le des like a este video y por supuesto que actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Hoy me encuentro en Chapinero, al norte de la ciudad de Bogotá. Chapinero que lo tiene todo, así dicen. Tiene rumba, tiene discotecas, tiene un poquito de cosas atrevidas, cosas legales, cosas ilegales. Y bueno, hoy me consigo acá en lo que es la zona motelera. Bien, como pueden ver, esta es la fachada del cuarto del amor. Esto está ubicado en la calle 61, numeral 1537. Como ustedes pueden ver, es una esquina totalmente morada. Así que bueno, vamos a tocar la puerta y vamos a ver qué nos encontramos acá en el cuarto del amor. Bien, ya nos encontramos acá dentro en el cuarto del amor. Aquí estamos en la sala de espera, se podría decir, o en la recepción de este gran cuarto, y me encuentro con la dueña de este cuarto, o sea, Ana Victoria Vico, que ya la vamos a entrevistar y ya nos va a contar de qué se trata todo esto, cuándo inició, cómo surgió la idea y unos datos interesantes que nos va a contar. Bien, muchachones, sí, me encuentro acá con Ana Victoria Vico. Hola, Ana Victoria. ¿Cómo están? A todos los seguidores les envío un beso amoroso desde aquí de mi apartamento. Gracias, bueno, gracias por permitirme primero que todo estar acá en el cuarto del amor y permitir grabar este video para YouTube, que es el primer video. Es el primer video que le hacen a mi casa. Tenemos una primicia acá en el cuarto del amor. Bueno, Ana, yo quisiera empezar este video que nos cuentes un poco de qué se trata el cuarto del amor, en qué zona estamos ubicados y cómo nace esa idea de crear un cuarto del amor. ¿A quién se le ocurrió? Mira, el cuarto del amor está ubicado en la calle 61 con número 15, en la zona motelera de Chapinero. El cuarto del amor nace aproximadamente hace 8 años atrás. Yo anteriormente me dedicaba a viajar y entre uno de mis viajes conocí una chica que ejercía su trabajo de meretriz y ella era de Corea. Entonces, cuando la visité en su apartamento, me di cuenta que en su pequeño armario tenía un cuarto especial para atender a su clientela. ¿En el armario? Cuando yo regresé a Bogotá, eso es curioso, el propio yo regresé armario. a Bogotá, aquí donde estábamos ahorita sentados es la sala de mi casa. Okay. Y detrás de esa pared que está allí era mi armario. Entonces yo decidí, como yo era una mujer eróticamente sexy y ardiente, decidí que mi armario también fuera mi cuarto del amor. Todo iba clandestinamente súper bien. Okay. Nace la idea después de yo habérsela visto a la chica que conocí y con el paso del tiempo llega la famosa pandemia. Entonces a todas las personas nos toca reinventarnos y en esa reinventación de Ana Victoria Vico, pues como yo estoy ubicada en una zona motelera y la zona motelera cayó en un cierre total, yo decidí alquilar el cuarto del amor a algunas amigas, conocidas, parejas swinger, crossdresser, chicos que ejercen el arte de la transformación, chicas transgénero, hombres que también ofrecen diferentes tipos de servicios como masajistas y eróticos, para que vinieran y adquirieran el alquiler del cuarto, ¿no? Ya que es un cuarto privado, discreto y seguro. Privado porque pues es en un apartamento, no tienes que registrarte, no se permiten menores de ingresos de edad,
seguro porque yo siempre estoy aquí acompañándolos, discreto porque el cuarto es un cuarto supremamente pequeño, es seguro, no hay cámaras, lo único que hay son juguetes sexuales, por eso yo los invito a que me acompañen para que lo chequen ustedes mismos. Así que bueno, ya escucharon a Ana Victoria y bueno, vamos a conocer ese cuarto del amor. Ana Victoria, cuéntame que tú me estabas diciendo que esta cuadra hay muchas personas que viven por acá. Lo que pasa es que en esta cuadra de la 61 con 15 vive una dinastía de mujeres transgénero que somos las Anas. Yo soy la hermana mayor, soy Ana Victoria Vico, y aquí consigues a todas mis hermanas las Anas, que son mujeres que se publican en diferentes plataformas de erotismo. Oye, muy bueno saber eso, interesante, yo no lo sabía. Lo que pasa es que es para obtener de pronto un poco más de seguridad en que se cuide el cliente y nos cuidemos nosotras mismas. Claro, porque también, como te estaba diciendo hace rato, estos temas crean lo que es mucho tabú, del que dirán, de no, mira, aquella persona, entonces hay que mantener lo que es la privacidad también. Sí, claro, del y digamos, tanto la privacidad como la seguridad, ¿no? La seguridad para el cliente, la seguridad para nosotras, y pues que sea un servicio de calidad. Claro. Ahora cuéntame, si esa persona que está viendo el video quiere disfrutar del cuarto del amor, ¿qué tiene que hacer? Nada, solo me debe de escribir a mi WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp personal que es el 322-2318-711 y puede mirar mis estados de WhatsApp. Yo siempre estoy publicando videos acerca del cuarto, servicios de café, servicios de acompañamiento, servicios de masajes. En mi casa, como es una casa de dinastía, siempre hay una mujer diferente, una mujer que acompaña a caballeros. Puede también haber un hombre, como puede haber una mujer transgénero. Se cumplen fantasías eróticas en todos los aspectos. Tienes para todos los gustos. Si un cliente te pide, mire, yo quiero una chica así, o quiero una chica trans así, que todo lo que morena. Quieras. Nosotros manejamos una clientela heterosexual, una clientela heterodiversa, una clientela LGTBI, una clientela swinger, todo a la base del respeto. En mi casa no se toma licor, eso es un punto muy a favor. Importante. Solo se toma café y se disfruta de los placeres, que el placer erótico es uno de los 5 del ser humano. Ahora te hago una pregunta. ¿El cuarto del amor o Ana Victoria ofrece sexo o ofrece placer? Nosotros ofrecemos placer porque nosotras somos mujeres de placer. El sexo lo consiguen en otro lugar, ¿sí? Porque el placer de nosotras, aunque es sexual también, pero el sexo clandestino, el sexo de disfrutar, es aquí en mi casa. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es esta zona. Es una zona segura. Chapinero es una zona nocturna, ¿no? Chapinero tiene muchos sus fuertes porque hay muchísimas discotecas, de las mejores discotecas latinoamericanas. Chapinero, donde está ubicado el Cuarto del Amor, pues es la zona motelera, es una zona muy central. Tenemos una parada de Transmilenio súper cerca. Como todo Bogotá, existen cierto tipo de inseguridades, pero la zona aquí es muy calmada porque como estoy rodeada de la zona de los moteles, siempre hay vigilancia a las 24 horas. Además que la policía también siempre está pasando. Tenemos un CAI de policía aquí a 2 cuadras. No es seguro. Sí es seguro. Sí, eso es muy importante saberlo para la gente que está viendo este video y que de repente no sea de Bogotá y venga un día para Bogotá y quiera conocer. Conozcan el Cuarto del Amor, que es tan famoso. Solo que pues este es nuestro primer video en lanzamiento, porque la verdad aquí el Cuarto del Amor, muchas personas han solicitado hacer este tipo de videos, sino que yo siempre he manejado como el perfil abajo. Bueno, tengo la primicia, señor. Así que bueno, María, vamos a conocer el Cuarto del Amor y bueno, para que nos explique qué hay allí adentro y luego hablamos de lo que es la tarifa de este Cuarto del Amor. Dale, pausa. Bueno, aquí estoy adentro del Cuarto del Amor y aquí Ana Victoria nos va a explicar qué tenemos. Cuéntame, Ana Victoria, ¿qué es? Mira, todo esto que tenemos. El Cuarto tenemos del Amor en la primera ventana. Esto es un cuarto supremamente pequeño porque, como les explicaba anteriormente, este era mi armario. El Cuarto del Amor obtienes en la primera parte todo lo que son lubricantes, aceites, cremas, dilatadores, tanto vaginales como anales. Encontramos aceites calientes, aceites fríos, encontramos adormecedores, encontramos abridores, encontramos degustadores, encontramos dulcería.
todo lo que tiene que ver también en comestibles. También tenemos reforzadores. Esa parte está en la primera ventana. En la segunda ventana tú consigues un poco acerca de las niñas. Las niñas, nosotros le llamamos a una de las niñas Susanita, que empezamos con los juguetes eróticos. Dentro de esta habitación tú consigues más de 600 juguetes eróticos sexuales. Entonces en los que consigues niñas y niños. También consigues emparejados. ¿Qué son emparejados? Dos miembros unidos o dos niñas unidas. También consigues una muñeca inflable, que es una muñeca que trajimos de Estados Unidos, que se llama María Victoria, que ostenta mi nombre y tiene todas las funcionalidades. También consigues lo que son máscaras, arneses, apretadores, cadenas, abridores, anillos, todo en la gama del mundo erótico. También consigues para las chicas lesbi, para los chicos que hacen de corneadores en las parejas swinger, para las mujeres heterodiversas, para también consigues las personas que quieren experimentar un poco acerca de su cuerpo. Aquí también tenemos lo que son zorritas, lo que son perritas, lo que son diferentes tipos de animales en juguetes eróticos. También consiguen la oportunidad de pronto de venir al cuarto del amor y dicen me quiero enjuagar. Mi casa es una casa pequeñita donde se ostenta de una sala, una cocina y un cuarto personal, que es mi cuarto, y este pequeño cuarto que se llama el cuarto del amor, que es el que alquilo. Entonces también pueden utilizar el baño, la ducha caliente para de pronto quitarse si de pronto se mezclan de alguno de los implementos que trae el cuarto del amor. El cuarto del amor también tiene máscaras, tiene disfraces, lencería, tanto para mujeres como para hombres. En el ámbito de los hombres encontramos diferentes disfraces como Superman, superhéroes. También tenemos luchadores, y en el caso de las mujeres consiguen todo lo que es también lencería en disfraces, lencería en anímicos, tacones de todas las tallas. También consiguen sábanas limpias, toallas. También, a ver, ¿qué más les puedo decir? Hay diferentes tipos de máscaras en animales también, y aquí también se cumplen diferentes tipos de fantasías. Entonces ya les dije, fantasías swinger, fantasías crossdresser, fantasías transgénero y fantasías de mujeres heterosexuales. El fuerte de este cuarto del amor es hecho para mujeres. La verdad, cuando yo empecé en el alquiler del cuarto, me di cuenta que el fuerte de mi casa eran las mujeres que buscan ese tipo de hombres para satisfacción erótica. ¿A qué me refiero? El fuerte de nosotras aquí en mi casa son las mujeres que buscan servicios de hombres, cosa que aquí en Bogotá es muy poco. O sea, nosotros contratamos diferentes hombres para que satisfagan mujeres que son casadas, que son viudas o que buscan una aventura sexual, ¿sí? Estamos hablando de hombres heterosexuales, hombres buscamos gay, hombres heterosexuales. La gran mayoría de nuestra clientela es mujer, entonces mujeres heterosexuales que buscan satisfacción de hombres. En Bogotá casi en ninguna parte se consigue este servicio porque, digamos, es muy difícil, ¿no? Nosotras no hacemos que las mujeres hagan domicilio. Las mujeres que llegan a la casa siempre llegan a tomar café y a solicitar que se les ayude a conseguir un hombre para que las acompañe dentro del cuarto del amor. Ese es el fuerte. Nosotras por eso manejamos tanta red social buscando caballeros que quieran de pronto satisfacer mujeres en el ámbito sexual. Ok, bueno, una curiosidad que tengo, Ana, con respecto a los juguetes que tienes acá. ¿Cómo manejan la higiene de sus juguetes? La higiene de los juguetes sexuales, como lo que te decía, el gran fuerte de esta casa son las mujeres. Entonces la mayoría de mujeres en la mesa de noche del cuarto del amor, que es la que está del lado de acá, tú consigues un cofre lleno de preservativos, ¿sí? Entonces con los juguetes sexuales les colocas un preservativo y se quita el preservativo y el juguete sigue funcionando normal. También se limpia con un ácido que ellos mismos traen, y también se hierven en agua caliente, muchísimos más que todo los juguetes de niñas. No, eso es bueno saberlo, porque a lo mejor la gente se estará preguntando y dirá, no, 600 juguetes, lo usa todo el mundo. Y... No creas. Lo que pasa es que muchas personas tienen el tabú de que los juguetes sexuales se usan a carne viva. No, los juguetes sexuales se usan también con protección para proteger a la mujer y para proteger al caballero. Ok.
Bueno amigos, miren, este es el cuarto del amor. Como pueden ver, la cama, una cama individual, la mesita que dice Ana María y todos los juguetes sexuales que se encuentran acá. Ahí tenemos la muñeca inflable. Así que bueno amigos, si ustedes están interesados, son de acá de Bogotá o vienen de visita a Bogotá, miren, aquí tienen una máscara. Miren, si les interesa, ya saben, están aquí en Chapinero. Aquí abajo les voy a dejar la dirección del cuarto del amor, los números de teléfono de Ana María para que la llamen, pidan su cita. Ya vamos a preguntar si es por cita, si es por reservación, los precios, los días que trabajan y hasta qué hora trabajan. Bueno muchachos, ya vieron lo que es el cuarto del amor y todo lo que nos explicó Ana Victoria. Y bueno, Ana Victoria, yo quiero que tú me expliques a mí y a toda esa gente que está viendo este video, si es por reservación, si cuánto son el precio, se nos maneja por hora, por rato, y los horarios. Mira, en horarios estamos 24 horas funcionando. Siempre estoy yo aproximadamente o está una chica que lo cuida. Precios es totalmente económico, son 20.000 pesos por pareja. Si de pronto quieren hacer algo más dinámico, como decir tríos, cuartetos, quintetos, Wow, se consigue por 10.000 pesos el adicional de la persona que ingrese aparte de la pareja, ¿sí? Okay. Y por cada adicional se da media hora. Entonces digamos, si es un trío sería hora y media por 30.000, ¿sí? Si es un cuarteto serían 2 horas por 40.000. Eso es en precios. ¿Cómo se pueden comunicar? Ya les dije, a mi WhatsApp personal 322-2318-711 y pueden agregarse, me escriben su nombre, la localidad en Bogotá en la que se encuentran, yo los agrego y podrán ver mis estados de WhatsApp y podrán ver todo acerca de la publicidad del cuarto del amor. ¿Tienes algún servicio para quizás los extranjeros o las personas que no son de acá de Bogotá? También tengo servicio para los extranjeros virtual, en el que tengo lo que yo te decía, que aquí en mi casa a veces la acompañan diferentes tipos de mujeres heterosexuales que buscan placeres prohibidos. Entonces eso también tengo para los extranjeros, para que vivan cosas prohibidas. También se pueden agregar a mi WhatsApp. Forma de pagos. Formas de pago, tenemos todas las formas de pago: Nequi, Daviplata, bancos, PayPal, efectivo, todo lo que quieran. Y aquí aplica la forma de pago en especie. La forma de pago en especie ya te la explico dentro del cuarto del amor. Así que bueno muchachos, quedé totalmente sorprendido. Bueno señores, muchachones, ya vieron de todo lo que se trata el cuarto del amor y todos los servicios que ofrece Ana Victoria. Bueno Ana Victoria, ya para ir despidiendo el video, si quieres decir, acotar algo más, hacerle la invitación a toda esa gente que venga a visitar el cuarto del amor, esa gente que tiene mucho tabú, de que ay no, yo no uso juguetes, yo no hago trío, yo no hago cuarteto, quinteto. A esa gente invítala. Yo a todas las personas que ven este video los invito a que exploren su cuerpo. El cuarto del amor es un mecanismo alternativo para explotar todo su cuerpo y que disfruten, porque recuerden que el sexo es uno de los 5 placeres del ser humano. Les envío desde aquí, de mi casa de té, un beso amoroso a todas las personas que nos vieron. Bien muchachones, sí, llegamos al final de este video súper interesante, súper curioso, súper de todo, de verdad. Muy bueno, me gustó este video acá, dándole las gracias a Ana Victoria Vico por permitirme grabar este video acá en el cuarto del amor. Y bueno, sin más preámbulos, hacerle la invitación a todas esas personas de Bogotá, los que no son de Bogotá, a esas personas extranjeras que visitan. Aquí abajo te dejo el número de Ana Victoria, en la descripción te dejo la dirección. Así que amigos, desde Chapinero, desde acá del cuarto del amor, me despido. Mi nombre es Josber Morales, me dicen Jos, y será hasta un próximo video.